Bueno, ya estamos de vuelta después de la publicidad aquí en el Mercado Municipal con nuestra siguiente invitada, que es Ana Rivas, que ya viene de vez en cuando, viene a visitarnos al mercado. Muy buenas, Ana. Hola, buenas. ¿Qué tal? Bueno, viene de Avatar Psicólogos, como siempre. Hoy vienes y nos propones hablar del empoderamiento femenino, ya que este mes de marzo que se nos va ha sido el mes también de la mujer. De la mujer, sí. Y quieres hablarnos sobre todo del empoderamiento femenino. Yo lo primero que hice fue buscarme la definición y decía que era lo que permite el incremento de la participación de las mujeres en todos los aspectos de su vida, tanto personal como social. Sí, al final es ligar un poco, me gustaría hoy comentar un poquito cómo fue el Día de la Mujer, pues ligar la mujer actual de hoy en día, también la diferencia con antes, ¿no? Y darle sobre todo algunos tips a estas mujeres para llevar este día a día, ¿no? De familia, niños, trabajo, algunas también llevan sus propias empresas y cómo llevarlo a cabo de una manera que no le afecte pues al bienestar, porque al final también, pues como todos somos humanos y después de tantas tareas y tantas acciones cada día, pues nos agotamos, ¿no? No, la verdad es que sí, es que parece como que la mujer tiene que destacar en el trabajo, tiene que destacar como madre, tiene que destacar luego en las labores de casa, y entre todo esto tiene que buscar un ratito para ella, para su momento personal, ¿no? Pues hoy es hablar un poquito de ese ratito para ella, que no lo hacemos, ¿no? Antes pues se priorizaba más pues las necesidades de los demás, olvidándonos de las nuestras, ¿no? Pues primero va la necesidad de mi marido, de mis hijos, y ya sí eso, después la mía. Qué malamente suena eso, primero mi marido Pues ahí está la cosa, ¿no? Entonces anteponer, escuchar nuestras necesidades y darnos ese espacio durante el día para también hacer eso que nos gusta, no lo que esperan de mí, ¿no? Entonces eso. Bueno, ¿y cómo lo hacen? ¿Cómo tienen que primero tienen que mirar hacia adentro a ver qué es lo que estoy haciendo y qué es lo que quiero hacer? Sí, es lo primero, ¿no? La toma de conciencia, el conocernos, observarnos y escucharnos, que no lo hacemos, ¿no? Tenemos mucho ruido externo y se nos olvida pues escuchar también lo que necesitamos, que es importante, que somos importantes. Entonces, para mí lo más importante es que cada día estas mujeres que llevan pues un día a día más ajetreado, en el que tienen que, bueno, tú has dicho, ¿no? O destacar en el trabajo o simplemente trabajar, ¿no? Luego llegan a casa y tienen los niños, o tienen que prepararnos, tú mismo me has dicho antes, ¿no? Lo de la cena, la comida. Entonces es pararnos y reflexionar y observar si estamos dedicándonos un momento en nuestro día para escuchar estas necesidades, ¿no? El cuidarnos, el no dejarnos, el escuchar qué queremos, cuáles son nuestros deseos o qué nos gustaría, ¿no? Tener también esa ilusión de sueños, ¿no? Porque al final también pues enseñamos a nuestros niños desde el ejemplo, ¿no? Y si ve que nos descuidamos, ¿qué están viendo, ¿no? Entonces es como dentro de este mundo que espera tanto de nosotros, o este mundo tan ajetreado, dedicarnos un momento para parar y reflexionar y sobre todo pues que sí que somos importantes y que deberíamos de estar la primera en la lista de las prioridades, pero tanto el hombre como la mujer, ¿no? Escucharnos y primero yo y desde ahí comparto, que suele ser al revés, de que todo el mundo esté bien y luego ya voy yo. Lo primero que te pones como tu prioridad es cubrir los problemas que puede haber o las obligaciones. Sí. Voy a llamarlo así. Obligaciones, tengo la comida, la ropa, tener la casa limpia y luego a lo mejor recoger a los niños del colegio. Recoger a los niños, llevarlos a la academia. Al fútbol, a no sé cuánto. Sí. Entonces, en toda esa vorágine tú vas como eso, casi como si fuera una sirvienta, ¿no? Sí, desconectada. Como un asistente personal, que lo de sirvienta queda muy antiguo, muchacha. Que he visto alguna película de los 60, así española, este fin de semana. Pues ahí está la comparación, ¿no? Y para mí ahí la clave es el amor propio y el que implica el conocernos, que implica el cuidarnos, el priorizarnos, el darnos ese momento del día para parar y decir, pues ¿qué me apetece a mí? Que estoy viviendo por los demás, ¿no? Pues poder a lo mejor darte un momento para hacer deporte o para dar un paseo o para leer o para darte un baño, algo que te permita pues estar más conectada y estar contigo
y escuchar lo que realmente tú sientes y necesitas. Entonces es un poco, antes era al revés, ¿no? Es lo que tú has dicho para los demás o los deseos y obligaciones de los demás, y ahora en el mundo también en el que vivimos es pararnos y preguntarnos si queremos vivir así o si queremos vivir más conectados con nosotros mismos, y sobre todo pues darnos ese momento para amarnos. Por eso, que debería de ser todo el día. Ahí donde entra el empoderamiento femenino, el hacerse uno más fuerte, hacerse uno valer. El valor, ¿no? Ahí está. ¿Cómo era la publicidad esta? ¿Porque yo lo valgo? Pues digo... Pues sí, porque yo lo valgo. Porque yo lo valgo. Y porque sí, no tiene por qué ser por nada, no tiene que ser por un cuerpo, o por un título, o por una familia, simplemente porque eres valiosa, ¿no? Y eso es importante, porque la mujer muchas veces como que atribuimos la valía a algo externo, por el reconocimiento, por el que nos han enseñado así, de esta manera. Es que quizás te haces valer porque te lo dicen desde fuera. Qué buena eres, de verdad, con los niños, qué buena eres cocinando. Sí. Oye, no sé si a ti te pasa eso de... ¿Cómo te organizas? Hay que ver qué bien te organizas, ¿eh? ¿Cómo puedes ir a comprar, no sé qué, organizar la casa, trabajar? ¿Cuántas horas tienes tú al día, no, para hacer todo eso? Sí, sí. O si te ven que te vas al gimnasio, pero... no sé si... Es algo que dices, y encima tiene tiempo de ir al gimnasio, algo no tiene que estar haciendo. Pues ahí estamos. Estas son las malas lenguas, las negativas. Que vamos muy rápido, pero y no tenemos por qué ir así, ¿no? De ir bajando un poquito esas revoluciones, también delegar, que también somos dos, ¿no? El padre y la madre, el poder también pues delegar un poco las funciones y sobre todo para mí lo más importante es que ya sea o antes de empezar el día o al terminar, que te des un momento para ti, para ti. Solo para ti, el no hacer nada, que es que nos cuesta no hacer nada, ¿no? Pues mira, voy a estar conmigo, me voy a tomar el café tranquila, sin niños, marido, historias, y simplemente conmigo y respirar, por Dios, que es que vamos como pollos sin cabeza, ¿no? Dicen. Como decíamos, estamos hablando de una idea de planificación. Gestionar el tiempo y sobre todo como practicar para mí el amor propio, y eso implica el cuidarnos, pero no solo de nuestro cuerpo físico, sino también de nuestra mente, ¿no? El conocernos, de nuestras emociones, que lo hemos hablado también en otros momentos, que para mí el autocuidado es número uno, porque nos vamos dejando, pero de distintas maneras, ya no solo me refiero a nivel físico, y el cuidarnos también nos hace sentir bien con nosotros mismos. Entonces eso es una de ellas, practicar el amor propio, que implica el autocuidado y también el conocernos, porque cuando tú te conoces, o sea, no tienes que ir como a un psicólogo para conocerte, puedes empezar también pues a ver cómo funciona tu mente, los pensamientos, las emociones, que por supuesto siempre va a ayudar cuando necesitas ayuda a un profesional, pero que a veces asociamos de me tiene que pasar algo para ir a un psicólogo o a un profesional, y no tiene por qué ser, ¿no? Se puede prevenir. Y a veces estamos tan desconectados y tan sobreestimulados que hasta que no nos ponemos enfermos no buscamos una solución, y no hay que llegar a ese punto. Entonces son estrategias justamente para prevenir llegar a eso, y el simple hecho de dedicarte aunque sea una hora al día para ti, para relajarte, y esto es aplicable a hombres y a mujeres, ¿no? Que el hombre pues también, ahora estamos hablando en este caso de mujeres, pero el hombre a lo mejor también llega de un día grande de trabajo y lo que le apetece es me apetece relajarme, ¿no? Pues la mujer también, ambos, ¿no? Entonces a eso es lo que se refiere, ¿no? Esa igualdad de que ambos empiecen a escucharse y comunicarse, ¿no? Y más si hay una pareja. El comunicarse, pues necesito esto, me gustaría, y expresarnos, ¿no? Que no pasa nada por expresarnos y ser nosotros. Bueno, es que aquí estoy viendo que estamos entremezclando cosas como la gestión de tu tiempo, luego también es darte cuenta un poco de tu realidad, porque muchas veces la rutina, ¿no? Nos lleva y empiezas el día, hoy me toca, no sé qué, no sé qué el trabajo, luego no sé qué por la tarde los niños, no sé qué la cena, cuando llego al sofá estoy ya que no puedo más. Sí. Y cuando ves eso por delante, la verdad es que se te cae el alma a los pies. Sí, por eso. Y pues imagínate si empiezas el día haciendo algo que también te llena o te gusta, o dedicártelo a ti, ¿cómo crees que va a terminar el día, ¿no? Es como antes de ir a trabajar, pues
permítete, aunque sea ya, el que no puede una hora, pues 30 minutos, pero levantarse un poquito antes simplemente pues para conectar con uno mismo, ¿no? Y escuchar y qué me gustaría del día, cómo me gustaría empezar, comenzar también pues agradeciendo, ¿no? Y son pequeñas cosas, pequeños hábitos que para mí son hábitos relacionados con el amor propio que nos permiten luego también llevar el día de otra manera, más conectados en vez de más desconectados, en vez de en piloto automático. Bueno, Ana, y cuando escuchas a veces como diciendo que hay mujeres que toman esa decisión o esa idea de primero miro por mí, sí, como que se le etiqueta de egoísta ya, de porque egoísta. asociamos amor propio a egoísmo, pero no es así. Al final amor propio es escuchar nuestras necesidades y priorizarnos. El egoísmo es otro concepto, ¿no? Entonces aquí es sobre todo es escucharte y ponerte tú, lo que hemos dicho antes, ¿no? La primera en la lista, ¿no? Y desde ahí comparto, porque cuando yo me siento bien, ¿desde qué punto comparto, no? Cuando yo me amo y cuando estoy bien conmigo misma, ¿cómo voy a compartir con mis hijos o con mi marido? ¿Cómo crees? Pues no. Mejor. No. Si no estás bien, no. Sí, Quiero sí. que lo que se transmite al final no... Sí, por eso ya cada vez más mujeres, ¿no? Como invierten en ellas, en su desarrollo personal, en su crecimiento pues más a nivel interno y empiezan como a priorizar esas partes suyas de trabajar el cuerpo, trabajar la mente, trabajar las emociones, la conexión con uno mismo. Van empezando como a ponerlo ya en número uno, ¿no? En la lista de prioridades. Antes lo dejamos para el final y ahora veo que que empezamos a cambiar porque vemos que nos hace un bien y desde nos hace un bien y suma en nuestra vida y nos da mayor bienestar, pues compartimos desde otro lugar. O sea que poco a poco, en este caso porque estamos hablando del empoderamiento femenino, son conscientes, ¿no? de que tienen que buscar esas alternativas. Cada vez algo les día. está haciendo más clic porque dicen, así al final no estoy viviendo, ¿no? Estoy yendo en piloto automático, estoy desconectada, no me siento bien, pues de alguna manera te hace un clic de no quiero seguir viviendo mi día a día así. Y lo que te lleva es como a moverte de, pues vamos a salir de esta zona de confort y a ponerle una solución, ¿no? Y empiezas como a verlo de otra manera y lo que tú has dicho, como a tomar esa conciencia de que algo no está yendo bien en mi día a día y que quiero ponerle una solución. Bueno, lo primero que has dicho es que hay que tomar conciencia, es un poco el pararte y reflexionar. Pararte y reflexionar, que no lo hacemos muchas veces. ¿Y cuándo? ¿Cuándo lo hacemos? Claro, porque si dices, tengo todo el día, ¿en qué momento? Para mí, yo por ejemplo, y mira que yo me siento, ¿no? en plenitud y en bienestar, pero para mí a primera hora de la mañana, o sea, es estar esa media hora conmigo, escucharme, enfocarme en lo que sí quiero, sí deseo, en el agradecer, pues ya empiezo el día desde otra manera. O sea, estoy tomando como viendo el día desde otra percepción y desde ahí pues es como termina mi día. Ajá. O sea, hay que ver la botella medio llena. Hay que ver la botella medio llena. Es decir, hoy me toca, como decíamos, me va a tocar trabajar muchas cosas tal, pero también me lo voy a pasar bien. Claro, vivir. También voy a pasármelo bien. Vivir, ¿no? No te digo Total. que hay que saber, bueno, pues... No esperar al sábado. No esperar al sábado ni al domingo. Oye, es que luego al final, como lo centres todo en el fin de semana, a veces como, es que ha llovido, es que no sé cuánto, te quedas en casa y es un poco plof. Le hemos hablado, además, que dejabas el pádel para el sábado o el domingo. Ahora estás aplicándolo también entre semana a cositas para ti, no es como... Ajá. Bueno, pues ya saben, empoderamiento femenino, pero también vale para los hombres, ¿eh? El claro. Disfrutar, el tener nuestros momentos. Totalmente. Para... no todo es obligación. Exacto. No todo es obligación. Ahí lo también... urgente y ya luego lo importante. Ahí está, y que uno hay que ver también las posibilidades de los huecos que puedes encontrar. Pues oye, pues mira, hoy sí me da tiempo. Y lo urgente somos nosotros, porque si no estamos bien nosotros, ¿qué? Eso es. Eso es lo más importante. Bueno, pues Ana Rivas, muchas gracias por hablarnos de estas cositas y sobre todo para que... A ver si hace un clic, ¿no? Para que la gente pues mueva y diga, guau, pues sí, pues creo que me estoy dejando última en la lista, voy a empezar. A lo mejor alguien que nos esté viendo ahora puede decir... ojalá. Pues yo verdad es que me siento como si estuviera en una rueda que no salgo, no paro de ser un círculo tal. Se puede salir. Y pues a lo mejor le acabamos de hacer plac. Oye, ojalá. Levanta la cabeza y fíjate, como que aunque esté el día nublado,
hoy se pueden hacer muchas cosas. Di que sí. Bueno, pues Ana Rivas, de Avatar Psicólogo, muchas gracias. Nosotros que ahora vamos también a contarles que este fin de semana, bueno, el viernes mejor dicho, Cilniana, dentro de sus jornadas que tiene de divulgación del patrimonio histórico que tenemos en toda la Costa del Sol, tuvieron una de sus jornadas y que nosotros estuvimos allí, así que se lo contamos y lo van a ver en imágenes. La Cueva de Malalmuerzo en Granada es un sitio paleolítico con un periodo cultural del magdaleniense, y lo que vamos a ver hoy es un poquito ese yacimiento y su relación también con los yacimientos de la costa de Málaga. ¿Cuál es la relación? Pues son una época cultural, como decía el magdaleniense, que hay pocos yacimientos de ese periodo, pero que en la costa de Málaga tenemos la suerte de que hay varios yacimientos de ese periodo también. Entonces ponemos una vista sobre los yacimientos de la costa y un yacimiento del interior. Lidia va a enganchar el periodo magdaleniense del interior con los puntos estratégicos del magdaleniense de la costa como una conexión cultural entre el interior y la costa, exactamente, sí. ¿Y cómo es que hay conexión con las distancias tan grandes y solo se encuentre una en el interior y las otras tantas aquí? Hay más en el interior, en España me refiero, ¿no? Pero esta es la que está más relacionada con la costa, ¿no? Esta gente se movían como todos los pobladores buscando vituallas, cazando y moviéndose en temporadas, porque todavía no eran poblaciones de asentamiento agrícola ganadero, eran cazadores y bajaban mucho a la costa pues al comercio, a intercambiar pues conchas, a intercambiar ocres, a intercambiar instrumentos líticos, y subían y bajaban. Por eso hay una afluencia de cuevas entre un lado y otro. El periodo magdaleniense viene a ser hasta desde 15.000 más o menos, 16.000 hasta el 10.000, que ya empieza el epipaleolítico, y las características son las tallas líticas, que son muy interesantes, el trabajo en hueso, que es muy interesante, lo grabado en hueso, y lo más importante de esto, las pinturas rupestres, que son los verdaderos artistas del arte paleolítico. Son los que pintan como se ha pintado, pues yo que sé, en el norte, todas las pinturas que hay, prácticamente todas, digo no todas, casi todas, son magdalenienses, con esos caballos tan bonitos, esos búfalos tan bonitos, esos toros tan bonitos. Son verdaderos artistas. Bueno, pues estamos ya de vuelta aquí en el Mercado Municipal de Marbella y queríamos ahora, en este tiempo que vamos a tener para hablar con la OCU, hablarles de dos asuntos principalmente. Por un lado, el tema de los recibos de cuando pagamos con tarjeta de crédito, que en la mayoría de los casos decimos que no, por aquello de que al final vamos a tener la copia ahí, no la queremos, la vamos a tirar.
pero también tiene sus cosas positivas y necesarias, también hay que tenerlo en cuenta a la hora de pedir el recibo, como decimos, de esa operación que hemos hecho. Y luego también el tema de cuentas bancarias, que las hay por normativa europea, gratis y sin comisiones. Bueno, hablaremos de esto ahora mismo con José Carlos Cutiño, portavoz de la OCU en Andalucía, y al cual ya podemos saludar a través de la videollamada. José Carlos, muy buenos días. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Bueno, vamos a empezar, si quieres, hablando por las tarjetas de crédito, pero no vamos a hablar de las modalidades, sino simplemente del hecho eso que tenemos ahora, porque hay tantas posibilidades ahora de pagar con la tarjeta de crédito, que si el contactless, que si el NFC, ya ni siquiera utilizando la tarjeta, sino el móvil. Y no sé si muchas veces la pregunta que siempre nos hacen, ¿quieres copia? No, no quiero copia, porque después lo veo en la aplicación y demás. Pero para ciertas operaciones sí sería no recomendable, ¿no? Hombre, deberíamos de habituarnos a pedirlo siempre. En primer lugar, por una cuestión de seguridad, ¿no? Es la forma en la que podemos comprobar si efectivamente el cargo que se está realizando corresponde a la factura que se nos ha pagado, a realmente el cargo que nos están haciendo, que nosotros tenemos previsto hacer. Si no pedimos ese resguardo, luego no lo vamos a poder acreditar en caso de que se produzca una disparidad entre aquellos que nosotros pensamos que estamos autorizando, entre el pago que estamos autorizando y el cargo que realmente se produce a posteriori, y sobre todo ahora que utilizamos tanto este sistema contactless, ¿no?, en el que no tenemos que meter claves, sino que directamente se efectúa el cargo, que nos limitamos simplemente a acercar la tarjeta y ya con eso pues nos desentendemos, y ahí es donde realmente nos podemos encontrar, bien sea de una manera intencionada, bien por un simple error por parte del empleado que nos lo está pasando, con algún tipo de disparidad entre lo que realmente hemos gastado y el cargo que nos van a hacer en nuestra cuenta. Claro, porque es que muchas veces vamos a pagar y vemos el ticket, tenemos el ticket, pero claro, una cosa lo que tenemos el ticket y otra cosa lo que el empleado ha marcado en el datáfono. A veces claro, puede haber un error, vamos a pensar un error. Habrá pasado alguna vez que el error ha sido intencionado. Desde luego puede darse tanto la intención como el mero error. Es muy fácil meter un número de más, ¿eh? En el datáfono hay que pensar, sobre todo cuando estamos en establecimientos de hostelería, de restauración, con mucha gente, el camarero atosigado, mucha gente pidiéndole tal y cual, llega con el datáfono, coge nuestro ticket, el ticket de caja, comprueba cuál es la cantidad que nos tiene que marcar, nos la marca. Y si no tenemos establecido ningún tipo de límite, cualquier error pues puede colar fácilmente, porque lo único que vamos a hacer es acercar nuestra tarjeta, y siempre que esté dentro de los márgenes que la tarjeta admite para el sistema contactless, ni siquiera vamos a tener la opción nosotros de acercar la vista al datáfono para introducir la clave, ¿no? Entonces, en estos casos, pues evidentemente es muy necesario el pedir ese resguardo para luego constatar que efectivamente nos hemos podido equivocar. Además, ocurre esto, ¿no? Esta posibilidad de que exista luego una discrepancia, incluso en el cargo de la tarjeta. Si no guardamos ese resguardo, no podremos acreditar ante la entidad financiera cuál es el cargo que efectivamente hemos hecho. Y por otro lado, también hay una cuestión de control, ¿no? A la hora de poder llevar pues un cierto control de nuestros gastos, o poder nosotros mismos hacer un seguimiento de nuestro presupuesto. Pero, José Carlos, si nos ocurriera eso, no tenemos la copia, ¿no lo podemos demostrar con la aplicación que tengamos de la banca, donde podemos ver el movimiento? Claro, es que aquí ya entran determinadas cuestiones. Si entramos por aplicación, pues en la aplicación evidentemente lo que se va a reflejar es los datos que está recibiendo la entidad financiera, ¿eh? ¿Qué otras posibilidades tendríamos? Guardamos, si no nos hemos quedado con el ticket de pago, nos hemos quedado al menos con el ticket que pide la caja registradora. Realmente se pondría ya mucho más complejo si no hemos guardado ese resguardo, ¿no? Ese resguardo que es el que efectivamente puede acreditarlo. Pero sobre todo porque es lo que nos permite a nosotros comprobar a priori que la operación se está cargando adecuadamente, se está registrando
registrando de la manera adecuada y que realmente estamos pagando la cantidad que nos han indicado que es la que corresponde a nuestra compra o a nuestra consumición. No sé si vosotros desde la OCU recomendáis siempre coger el ticket, o me refiero al resguardo del TPV, o a lo mejor cuando estamos hablando de ciertas cantidades importantes. Pues nosotros recomendamos pedirlo siempre, igual que decimos que siempre hay que pedir factura de todo lo que compramos, porque al final la documentación es lo que nos sirve a la hora de acreditar cualquier incidencia que se pueda producir. Por lo tanto, en estos casos, bueno, pues realmente va a ser el único soporte que vamos a tener para poder reclamar en el caso de que se produzca algún tipo de incidencia. Nosotros incluso recomendamos, y lo hace el Banco de España, el activar los mensajes por SMS cada vez que se realiza algún cargo en la tarjeta. Estamos asistiendo a un periodo, una etapa en la que estamos empezando a ver más fraude con tarjeta del que era habitual, y también en la operativa de banca electrónica, y en todo ello es fundamental poder tener sistemas de avisos, sistemas de alerta ante cualquier operación que se pueda realizar con cargo a nuestros depósitos bancarios. Ajá. Bueno, pues ya saben también esa posibilidad de SMS, ¿no?, que te avise o que te notifique de que estás haciendo un pago. Efectivamente, hay que recordar que es que el sistema este de contactless es muy ágil, es muy práctico, pero nos lleva a no tener un control directo sobre las operaciones que se están haciendo, y cualquier operación que se haga, incluso, bueno, se alertaba al principio de implantar este sistema de la posibilidad incluso que te pudieran leer la tarjeta en la propia cartera, ¿no? O este tipo de cuestiones, verdad, sí, que parecen un poco de ciencia ficción. Sí, pero es importante que cualquier operación conlleve un aviso que nos permita hacer un seguimiento y contrastar si la operación realmente la hemos autorizado o no. Bueno, pues ya ni te cuento, ya las opciones que hay de pagar con el móvil, de acercar el móvil ya directamente. Realmente la tecnología nos está facilitando mucho estos sistemas. Ya digo que además, sobre todo a raíz de la pandemia, que se recomendaba el pago con tarjeta, se ha incrementado notablemente el uso de estos sistemas digitales de pago. Ya las nuevas aplicaciones tipo Bizum que se han impuesto, sobre todo entre los más jóvenes, bueno, pues nos llevan a pagar de una forma bastante menos precavida, con bastante menos control de los que utilizábamos habitualmente. Bueno, nos tenemos que acostumbrar, pero también es cierto que no podemos descartar las precauciones necesarias para evitar situaciones o incidencias indeseadas. Bueno, pues queda claro, recomendación de pedir el ticket de la operación TPV, o por lo menos que ver o exigir que te enseñen lo que has marcado en el TPV antes de darle a aceptar, o no tienes que darle a aceptar, claro, o por lo menos que te lo enseñen. Evidentemente, esto de no ver ni siquiera el importe que se ha marcado en pantalla y luego no pedir el ticket, bueno, pues ya es pegarse dos veces el tiro en el pie, ¿no? Ahí ya nos podemos encontrar cualquier cosa. Normalmente las tarjetas tienen capada la posibilidad de cargar importes superiores a 50 euros por el sistema contactless sin PIN, pero incluso dentro de esas cantidades, oye, estamos hablando de algún descalabro que puede ser importante. Bueno, y te voy a decir que también incluso porque me ha pasado, entidades financieras a veces ponen a cada cierto número de operaciones obligación de meter el PIN. Efectivamente, pasa, para y a evitar lo mejor es una que... operación menos de 50 euros, pero te exige poner el PIN. Efectivamente, incluso hay establecimientos que requieren siempre el PIN, precisamente para evitar las incidencias que se pueden derivar de este uso más cómodo, pero también más inseguro de utilización de la tarjeta, tanto de débito como de crédito. Bueno, José Carlos, vamos a hablar ahora de esas cuentas denominadas básicas que desde la Unión Europea recomiendan que las entidades financieras pongan en marcha, y serían unas cuentas bancarias prácticamente sin comisiones o con una comisión de mantenimiento mínima. Efectivamente, se trata de una solución sobre todo para los consumidores más vulnerables, para evitar lo que se viene llamando últimamente la exclusión financiera, ¿no?
A día de hoy, pues bueno, es lo que estábamos comentando, los bancos se amparan mucho en la operativa digital, la mayor parte de los productos que ofrecen a precios más competitivos se encuentran precisamente en la operativa digital y hay que buscar soluciones para aquellas personas que no están familiarizadas con el uso de estas nuevas tecnologías, sobre todo personas mayores, personas que viven en el ámbito rural, que no tienen ordenador, a veces no tienen ni siquiera un smartphone. Pues para eso la Unión Europea plantea la necesidad de que las entidades financieras, cuando nos ofrecen los distintos tipos de productos que tienen de depósito, de cuenta, nos tengan que ofrecer necesariamente lo que se llama la cuenta básica, entendido como un producto bancario de primera necesidad, un servicio esencial que tiene que tener unos costes totalmente asumibles. Es decir, para las personas vulnerables, las que no llegan a determinados umbrales de renta, tienen que ser absolutamente gratuitas. Y para aquellos que no son vulnerables, pero que necesitan esa cuenta básica porque necesitan un medio de pago para ciertas domiciliaciones, para cobrar una pensión, etcétera, etcétera, que no superen los 36 euros de comisiones al año, unos 3 euros al mes. Este es el interés de esa herramienta que exige la Unión Europea y que desde luego todavía sigue siendo muy necesaria para amplios colectivos de nuestra sociedad. Pero no sé por qué me da, José Carlos, que los bancos no la ofrecen mucho. No la ofrecen nada. Que digo, me da algo que no es una cosa que los bancos le digan mucho a sus clientes. Evidentemente, es cierto que esta cuenta básica, nosotros hemos hecho encuestas en distintos establecimientos financieros y salvo que la pidas expresamente, no te la ponen sobre la mesa. De hecho, además, cuando la pides expresamente, normalmente lo que te ofrecen es un producto propio con algunos matices, ¿no? Un producto comercialmente probablemente más atractivo. Hay que recordar que a día de hoy las comisiones bancarias sobre las administraciones y mantenimiento de cuentas se han elevado notablemente, tenemos entidades que cobran entre 150 a 250 euros al año en comisiones si no contratas una serie de productos accesorios que probablemente a estas personas que necesitan de esta cuenta básica no les interesan para nada, como pueden ser seguros, planes de pensiones, fondos de inversión, préstamos o incluso el hecho de tener determinadas tarjetas de crédito con unos consumos, con unos gastos mínimos pactados a lo largo del año. Ese es el tipo de producto que a día de hoy ofrecen la mayor parte de las entidades bancarias, digamos, como productos tradicionales. Si uno quiere una cuenta sin ese tipo de comisiones, normalmente tiene que huir a la banca online, que es precisamente donde más difícil tiene llegar este tipo de colectivos más vulnerables, más indefensos frente a las tecnologías digitales. Por lo tanto, es necesario para ellos, pero los bancos realmente pues lo informan poco, lo comercializan poco, incluso se resisten a la hora de ofrecer este tipo de productos. Ajá. A mí personalmente me ha ocurrido de tener una cuenta donde solo tenía una domiciliación y sin embargo me pasaban comisiones y después de reclamar, al final me las quitaron, pero me dijeron, al principio era directamente desde la propia ventanilla, el personal de la oficina me lo quitaba, pero llegó un momento en que ya directamente tuve que presentar una reclamación y cuando ya me respondieron y ya de forma permanente me la han quitado, por lo tanto no pago comisiones en esa cuenta. Digo, si esa posibilidad existe, ¿no? Siempre existe la posibilidad de, por razones comerciales, librarse de las comisiones, ¿no? Esto era muy normal cuando recibías alguna comisión de mantenimiento por emisión de tarjeta, este tipo de cuestiones. Cuando eres un cliente habitual, pues que como le llaman ahora, tu gestor personal haga pues su gestión, ¿no? Para tratar mejor a su cliente, pero no deja de ser una gestión personal, digamos, de alguna manera un favor, entre comillas, que te hace la entidad para ganarte comercialmente. Esto, desgraciadamente, no está al alcance de todos los usuarios, son muchos los que, por no ser, digamos, esos clientes VIP, entre comillas, es decir, no son clientes que tienen otro tipo de productos, que son los que de verdad le dejan beneficiar al banco, al final tienen que apechugar con este tipo de comisiones muy elevadas.
Precisamente para ello está pensada la cuenta básica, para que no se disparen los costes. Es verdad que esto, bueno, pues tiene una serie de limitaciones en cuanto a las disposiciones que se tienen que hacer. Incluyen siempre al menos una tarjeta de débito que permita operar en cajero, y al menos las operaciones tanto de domiciliación como de retirada o de entrega de efectivo, pues tienen que estar contempladas sin ningún tipo de coste añadido. El problema es que, como bien dices, se ofrece poco, se termina contratando otra cosa, y salvo determinadas situaciones, como por ejemplo aquellas cuentas que por ejemplo tenemos solo para pagar la hipoteca, ¿no? Una entidad con la que habitualmente no trabajamos, por lo que sea ya, pero a la que le pedimos en su momento una hipoteca y que nos obliga a tener una cuenta abierta. Bueno, pues ya existen bastantes resoluciones por las que, dejando constancia de que esa cuenta está vinculada al pago de un determinado crédito y exclusivamente para ello, pues no te pueden cobrar otro tipo de comisiones, ya que no se realiza otra administración, otro uso de la misma. Lo que ocurre es que evidentemente ahí siempre hay que reclamar. Pero te digo, José Carlos, que cuesta, porque te tienes que batallar, pelear con la entidad para que finalmente no te cobren esas comisiones. Y cuando nos encontramos en estos casos, que existen ya resoluciones expresas que establecen que no se pueden cobrar las comisiones, incluso hay que terminar reclamando al Banco de España para que sea este organismo quien resuelva. Además, ojo, sin carácter vinculante, es decir, no tiene posibilidad de obligar al banco a aceptar ni siquiera su resolución, con lo cual a veces no queda otra que incluso que presentar una demanda judicial, lo cual para estas cantidades puede parecer desproporcionado, pero hay que recordar que esto siempre procuro decirlo, por debajo de 2.000 euros la presentación de una demanda no requiere de abogado ni de procurador. Quiere decir que no tiene costes de representación letrada y, por lo tanto, a veces hay que recurrir a la justicia incluso para conflictos de pequeña cuantía, aunque eso suponga saturar los tribunales, pero la culpa en cualquier caso no va a ser nuestra, va a ser de la entidad que no aplica correctamente la normativa vigente. Bueno, José Carlos, has comentado que para estas cuentas básicas os ofrece también a colectivos vulnerables. Tienen una serie de requisitos. ¿Cuáles serían para poder acogerse a este tipo de cuentas bancarias? Efectivamente, bueno, no para acogerse se puede acoger cualquiera, pero para no tener que pagar ningún tipo de comisión, ni siquiera la de los 36 euros, hay que acreditar que se es persona vulnerable. Las personas vulnerables se determinan... Perdón, sí. Estamos con la alergia ya primigenia. Se considera que una persona es vulnerable si no, formando parte de una unidad familiar más amplia, no alcanza a ingresar más de 2 veces el indicador de precios múltiples, el famoso IPREN, lo que antes era el salario mínimo más o menos, en torno a los 13.650 euros anuales. Si se forma parte de una unidad familiar de menos de 4 miembros, no se puede ingresar más de 2 veces y media ese salario mínimo. Y si se forma parte de una unidad familiar de 4 miembros o más, o de una familia numerosa, o de una familiar grande en la que o pequeña, en la que algún miembro tenga un grado de discapacidad, pues no se podría ingresar más de 3 veces el IPREN. Como vemos, son márgenes importantes, son márgenes de ingresos relativamente importantes y permiten la obtención de esa calificación de consumidor vulnerable al objeto de no tener que pagar ninguna comisión. Si no cumplimos con ese requisito económico, podemos seguir solicitando esa cuenta, sabiendo que como mucho nos pueden cobrar en comisiones los 36 euros al año. Ajá. Luego también entra, por ejemplo, si tienes algún bien más allá del de tu propia vivienda. Efectivamente, las propiedades inmuebles que no sean vivienda habitual inhabilitan para ser considerado consumidor vulnerable, ya que supone tener un patrimonio, ¿no?, más allá de los ingresos. Bueno, es curioso, también el no tener cuenta en otro banco. Bueno. Pensaba que podías tener cuentas básicas en varios bancos. Claro, porque no tendría sentido, porque lo que se pretende es dotar de un instrumento de pago, digamos un instrumento de manejo en la operativa bancaria, que de no poder acceder a él, pues nos impediría el desenvolvimiento de nuestra vida cotidiana, ¿no? El domiciliar los pagos de la luz, del agua, de la comunidad, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, si ya tienes una cuenta en otro banco, ya tienes, digamos, resuelta esa necesidad.
con lo cual no se entendería que te acogieras a la cuenta básica. Bueno, pues José Carlos, hemos empezado hablando de las tarjetas, del ticket, del famoso ticket de ¿quieres copia o no quieres? Recomendando que sí, y ahora hemos descubierto que los bancos tienen unas cuentas prácticamente sin comisiones, pero que no la ofrecen, o que es muy raro que te la ofrezcan. Vamos, tienes que ir tú a pedírselo expresamente. Efectivamente. A pesar de que tienen esa obligación de ofrecérnosla, cuidado, tienen la obligación de ofrecérnosla, pero realmente si no preguntamos por ella, raramente vamos a saber de ella. Bueno, pues hoy hemos procurado hacer eso, que la conozcan, que sepan que existe ese producto financiero y que lo pueden solicitar en cualquier entidad financiera, porque todas están obligadas en España, porque es una normativa de la Unión Europea. José Carlos Cutiño, portavoz de Ocun Andalucía, muchas gracias por atendernos y por las explicaciones. Gracias a vosotros, un placer. Igualmente, un saludo. Bueno, pues nosotros que vamos a llegar ya a la 1 del mediodía, momento para irnos a la publicidad y volvemos dentro de un ratito aquí al Mercado Municipal, como en casa. Hasta ahora.